Ok, muchachos, siguiendo el tema de conjuntos, vamos a ver otros ejemplos de conjuntos iguales, donde dice, dados los siguientes conjuntos, establezca cuáles son iguales. Tengo el conjunto A, formado por los elementos menos 7, 4, el conjunto B, formado por los elementos x tal que x, donde x más 7 por x menos 4 da 0. Tengo el conjunto C, formado por los elementos 8 menos 3, 2, el conjunto D formado por los elementos 0 y menos i, el E formado por los elementos x que multiplica x tal que x, donde x menos 3 multiplica x más 2 y a x menos 1 igual a 0, y el conjunto F donde dice D tal que D, donde D más D al cubo es igual a 0. Entonces, cuando a mí me dan los conjuntos por comprensión, hay que citarlos por extensión, elemento a elemento, para ver si son iguales o no. Entonces, empecemos con para B. En el conjunto B tengo x más que 7 multiplicado por x menos 4. Al multiplicarse, ya sea que x más 7 sea igual a 0, porque 0 por x menos 4 me da 0, o que x menos 4 sea 0, porque 0 por este me da 0. Entonces tengo que buscar las dos opciones, de tal manera que x más 7 igual a 0 es igual a despejo, y si tengo x más 7 igual a 0, este más 7 pasa del otro lado restando. Y luego tengo x menos 4 igual a 0, y entonces paso el del otro lado, el 4, sumando, de tal manera que el conjunto B está formado por los elementos menos 7, 4. Vamos con el conjunto E. Siguiendo la misma dinámica, para E, yo tendría que x menos 3 por x más 2 por x menos 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, a multiplicarse, ¿verdad? Ya sea que x menos 3, ¿verdad?, valga 0, porque 0 por estos dos me da 0, es una multiplicación, o ya sea que x más 2 sea igual a 0, porque 0 por este y por este me da 0, o ya sea que x menos 1 sea 0, y entonces tenga 0 y por este y por este. Entonces, tengo que considerar las tres posibilidades, de tal manera que x menos 3 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 3. Luego x más 2 es igual a 0, por lo tanto x es igual a menos 2, ya que está sumando, pasa del otro lado restando. X menos 1 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 1. De tal manera que en el conjunto E, ya citándolo por extensión, serían los elementos, ¿verdad? E está conformado por los elementos menos 2, 1 y 3. Y entonces ya tengo citado por extensión el B, el E, y ahora vamos con el F. Para el F, tengo que dice que D más D al cubo es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Lo descompongo, lo puedo factorizar de tal manera que D por 1 es D, y D por D al cubo, perdón, D por 1 es D, y D por D al cuadrado es D al cubo. Entonces tengo esta expresión factorizada. Pero pasa lo mismo. Tengo este, ¿verdad? Por este me tiene que dar igual a 0. Entonces hago las consideraciones. Si tengo la multiplicación de que D por 1 más D al cuadrado me da 0, pues ya sea que D valga 0, porque 0 por esto me daría 0, o que 1 más D al cuadrado sea igual a 0. De tal manera que si despejo D cuadrada lo dejo de este lado, y este más 1 pasa como menos 1. Entonces, para quitar ese cuadrado saco raíz, pero acuérdense que la raíz cuadrada tiene sus dos polaridades, la positiva y la negativa. Y entonces raíz de menos 1, yo sé que es i, esto me da i. La raíz de menos 1 me da i.
pero la afecto con un signo más, entonces sería I, y la afecto con un signo menos, que me daría menos I. De tal manera que el conjunto F está formado por los elementos 0, I y menos I. Y entonces, ya citados todos por extensión, puedo saber cuáles son iguales, entendiendo por conjuntos iguales que tengan los mismos elementos. Entonces, el conjunto A, ¿verdad?, sería igual, ¿verdad?, al conjunto, el conjunto A sería igual al conjunto B. Tienen los mismos elementos. El conjunto, veamos que lee, no se parecen. Ok, y el conjunto D sería igual al conjunto F, porque D está con los elementos 0, 0i menos i, y entonces F también. Tanto A, aquí yo diría A es igual a B, porque lo conforman los mismos elementos, como D es igual a F, porque lo conforman los mismos elementos. Y tengo, me falta C, 8 menos 3, 2, E, que quedamos que era menos 2, 1, 3, y ya. Entonces los únicos conjuntos iguales es A igual a B y D igual a F.